Bueno, a esta hora nos acompañan aquí Lídice Larrea, asambleísta de Alianza País. Ella está en la ciudad de Guayaquil. Asambleísta, muy buenos días y bienvenida a nuestro programa. Y aquí también está nuestro Patricio Donoso, nuestro representante de Creo, que está aquí en nuestro set de aquí de Quito. Bienvenidos a los dos. Les recuerdo que tienen un minuto para cada respuesta. Esto es por tiempo para poder aprovecharlo de mejor manera el corto tiempo que siempre tenemos para hablar de estos importantes temas. Y quisiera empezar con Lídice para que nos plantee cuál es la idea de crear estos impuestos o de cobrar estos impuestos a los productos como bebidas azucaradas, cigarrillos y bebidas alcohólicas. Lídice. Muy buenos días, Janet. Un fuerte abrazo a Patricio, mi colega y compañero de comisión. Así es, el señor presidente de la República anunció en su enlace ciudadano que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley calificado en urgente en materia económica. Una revisión a las bebidas, al consumo, a los consumos especiales sobre bebidas azucaradas, cigarrillos y alcohol. Creo que esto no es una política aislada. Desde el 2014 ya ha habido una revisión de estos temas. Hubo ya un proyecto que no tuvo la acogida necesaria estuvieron en conversaciones para hacer un aumento de tributos a este sector. Creo que lo que se está considerando es, aparte de sí recaudar dinero, estamos en un escenario económico totalmente diferente al que vivía el Ecuador de hace un año atrás. También dar un paliativo a podemos decir, un problema social en el tema de salud, como es el tema de la diabetes y obviamente el sobrepeso en las niñas y niños de nuestro país. Gracias. Estas son las razones esenciales. Quisiera pasar con el asambleísta Donoso. ¿Cuál es su réplica frente a este planteamiento general sobre la necesidad o supuesta necesidad de crear estos nuevos impuestos, no solo para la situación económica, sino también supuestamente por salud? Janet, muchísimas gracias. Saludo a Lídice, quien está allá en Guayaquil, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Esta sería la 12ª reforma tributaria, Janet, de opinión pública, que me ve y me escucha a través de Teleamazonas. Y la gente ya está molestándose de tantos nuevos impuestos cada vez. Las reglas del juego tributario se cambian todo el tiempo, no hay seguridad jurídica. Y a alguien por ahí se le ocurrió decir que este nuevo tributo a las bebidas gaseosas, cigarrillos y licores es porque están preocupados por nuestra salud. 300 millones de dólares, Janet, van a entrar desde los bolsillos del ciudadano al gobierno central. 300 millones de dólares de gente que se va a enfermar, ¿acaso? ¿Están preocupados ahora por la salud? No, no. Como suele decir el presidente de la República los sábados, no nos engañemos. Este nuevo impuesto tiene, como casi todos los impuestos de este gobierno, el afán recaudatorio porque se quedaron chidos, porque se la gastaron completos. Sí, dice, ¿cuál es su réplica? Definitivamente venir a hablar de salud 10 años después es realmente poco creíble, poco creíble. Lo que están es en un grave problema económico porque se gastaron toda la plata de la bonanza petrolera y ahora quieren sacarnos y exprimirnos los bolsillos a como dé lugar. Janet, en ningún momento se viene a hablar de salud después de 10 años. El problema de salud y la prevención ha sido una política de Estado. Hemos tenido se han tomado diferentes medidas para restar esto que está pasando en el país. Esta es una medida obviamente recaudatoria y una medida que va a ayudar, es un paliativo, como lo dije al inicio. Patricio Donoso decía, es la 12ª paquetazo tributario. En este proyecto se han eliminado 11 impuestos y se han creado 7. Revise cuáles son los impuestos creados. Sí hay estabilidad jurídica en el país. Siempre, siempre el objetivo y el lineamiento de nuestro proyecto político es el ser humano sobre el capital. Y es por esto que se analizan y se toman las medidas necesarias para precautelar, no llegar al bolsillo de todas las y los ecuatorianos. Patricio. No se debe ni se puede hacer cambios a las reglas del juego tributarias cada rato, 12 en 10 años o 9 años de gobierno. El inversionista prefiere ir a Colombia y a Perú porque allí las reglas del juego están absolutamente visibles, viables y aceptables durante 5 o 10 años. Aquí se cambia todo el tiempo. Le doy al Lídice un impuesto que lo crearon que es absolutamente equivocado. El impuesto a la salida de divisas. Todo lo que entra tiene que salir. En la práctica se convierte en un impuesto a la entrada de divisas. La blusa que el Lídice está usando, si es que es extranjera, costó un 5% más. Si es que es nacional, también.
porque se tiene que importar en un 92% algodón para fabricar aquella blusa. Por lo tanto, toda actividad está encarecida en un 5%. Eso por solo hablar de ese impuesto. Y luego hablaré de otros impuestos que este gobierno ha tenido, lo ha hecho en forma absolutamente indelicada para el ciudadano. Plata del ciudadano que estaría muy bien en el bolsillo de la familia ecuatoriana, ahora, una vez más, pasará a estar en plata del gobierno para que se lo gaste completica. Planteo otro tema dentro de este. Lídice, yo quisiera saber, ustedes hace un año y medio más o menos, tal vez en los últimos 2 años, no recuerdo exactamente la fecha, anunciaron como con bombos y platillos que la Coca-Cola venía a invertir $100 millones aquí en el Ecuador, montando una gran planta que la vemos camino hacia el norte, hacia las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Y pues eso pues sonaba bastante bien. Pero ¿qué dirá la Coca-Cola ahora? Que por un lado quieren invertir dinero y por otro lado le quieren cobrar impuestos a las gaseosas. Janet, siempre se ha precautelado tener un buen desarrollo y unas buenas conversaciones con cada uno de los inversionistas que vienen al país. Patricio Donoso manifestaba el impuesto a las salidas de capitales. Él mismo ha sido parte de la Comisión de Desarrollo Económico y vemos como ahora en la ley de asociaciones públicas y privadas es un impuesto que se quita totalmente para el tema de inversión. Teniendo una medida, una moneda dura, nosotros precautelamos que el dinero quede en nuestro país. Es por esto que en el año 2015 más de 1.080 millones ingresaron por recaudación de salidas de divisas. Yo creo que es un rubro importante para el país, pero nosotros tenemos que precautelar que el dinero quede aquí. La inversión en nuestro país, Janet, es muy importante. La Asamblea Nacional ha dictado, ha normado diferentes normativas para precautelar esta inversión, como la Ley de Asociaciones Públicas y Privadas. Así que cada una de estas son leyes conexas que tendrán que revisarse al momento de ahora tener estos nuevos tributos, estos nuevos impuestos para las gaseosas. Pero sí, no me respondió la pregunta. ¿Qué dirá la Coca-Cola? Llegaron a un acuerdo para que inviertan más de $100 millones aquí montando una gran planta y ahora ¿qué dirán si por otro lado les van a sacar esa inversión a punta de impuestos? No es una inversión que se está sacando a punta de impuestos, ya de ningún momento. Como se lo dije en un momento, le estoy respondiendo. Hay diferentes leyes que respaldan la inversión en el país y que respaldan este tipo de inversión que vienen a dar aquí para todas las y los ecuatorianos. Cada una de las leyes tienen que respetar y sobre todo respaldar esa inversión. Tendremos la responsabilidad en la Asamblea Nacional de conversar con cada uno de estas podemos decir empresas, para que ellos sientan la seguridad. El país no quiere ahuyentar a las inversiones en ningún momento, por eso las normativas son conexas. Tenemos que revisar cada uno. No podemos en una ley quitar lo que otra ley les está dando. Yo creo que esto es responsabilidad. No podemos dar discursos o poder desinformar diciendo que estamos ahuyentando una inversión en ningún momento. La inversión es bien recibida, se están creando incentivos y sobre todo se está precautelando esa inversión que se viene a hacer a nuestro país. ¿Qué nos puede decir Patricio Donoso? ¿Qué dirá la Coca-Cola? Al gobierno ecuatoriano se le está agotando el financiamiento. La Coca-Cola debe estar, como casi todos los inversionistas en el Ecuador, diciendo, caray, ¿para qué vine al Ecuador? Mejor me iba a Chile, a Colombia y a Perú, donde no hay impuesto a la serie de divisas, donde las reglas tributarias duran un decenio. Y por eso es que el índice recuerda, en el Ecuador apenas se ha gastado $700 millones, mientras $13.000 millones en Colombia. Como se ha agotado ese financiamiento, ahora pues recurren al bolsillo de la gente. Esta reforma, y eso es lo que molesta a la gente, no tiene nada que ver con la salud, es afán de tener esa plata. Y claro, nos dicen que el petróleo bajó. Janet, el petróleo está en $35, es un precio altísimo en todos los regímenes pasados en los últimos 30 años. Por lo tanto, no me van a decir que el precio del petróleo 35 es bajísimo, es un muy buen precio, salvo que se acostumbró este gobierno en bonanza a manejar sobre los $100. Y esa mala administración, cuando se acabó la plata, cuando no ahorraron un centavo y nos endeudaron hasta las orejas, hoy recurren una vez más a la gente para sacarle $300 millones, que no es pelo de cochino. Le hago una repregunta a Patricio favor, para igualar en tiempo. ¿Recuerda usted la consulta popular en donde se inventaron el tema de que para acabar con las ludopatías iban a cerrar los casinos? Así es. ¿Qué ha pasado? Ni se acabaron los casinos porque ahora se juega vía internet, ni se acabó la ludopatía. Suena más o menos igual, ¿no? Esta reforma, ¿no? Les vamos a poner un impuesto al azúcar para que dejen de consumir azúcar porque pensamos tanto en su salud. Y el daño que le van a hacer a los hoteles,
a los restaurantes, al empleo. Acaban de aprobar una equivocada ley del seguro de desempleo cuando la gente necesita un empleo seguro. Los ingenios, los tenderos, los transportistas, hacen daño a todo. El único que sale ganando en esto es el gobierno, que va a tener 300 millones de dólares de la gente, del bolsillo de la gente. Primera cosa. Segunda cosa, si me enfoca la cámara, último crédito chino compromete venta de petróleo por 5 años. Por 5 años. Estamos prevendidos, estamos endeudados en 34.000 millones de dólares. Este gobierno gastó 260.000 millones de dólares. Lo que tiene que hacer el gobierno, con un poquito de humildad, es que acepte que se equivocó y reversar, por ejemplo, en forma definitiva, ese absurdo proyecto de las herencias y la plusvalía, que retrotrajo la inversión en el sector de la construcción, que generó desempleo de albañiles, pintores, mecánicos, etcétera. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Aceptar que ya basta de impuestos, basta de gastarse la plata de la gente. 35 dólares el precio del barril de petróleo es buen precio para cualquier gobierno, salvo este que no supo manejar la bonanza y hoy en escasez le va a sacar más plata a la gente. ¿Qué pasa si esto se lo aprueba alegremente? El día de mañana vendrá otro impuesto y otro impuesto porque se les acabó la plata. Así de simple, Janet. Gracias, Patricio. Quisiera recoger la opinión del IDICE sobre esto, ¿no? Hace, ¿cuántos años? Hace 5, 6, 7 años, ya me acuerdo, la consulta popular nos metieron los toros para que la gente se ponga a discutir de los toros, 2011, y metieron el tema de las ludopatías. Están pensando en la salud de la gente, en la salud mental. Cerramos los casinos para que se acaben las ludopatías. Absurdo. Igual, pensar en la salud poniendo impuestos al azúcar es absurdo, le dice. Ese argumento deberían eliminarlo. Janet, usted está muy preocupada por lo que piensa la Coca-Cola. ¿Y qué pasa con las miles de madres o de mujeres o de hombres que padecen de una enfermedad debido al consumo, a los altos índices de consumos de azúcar? Absurdo. Eso le pregunto yo a usted. Totalmente absurdo. ¿Cómo pagando más con los impuestos cree usted que la gente va a dejar de consumir azúcar? Eso es absurdo. ¿Por qué no lo hicieron hace 9 años? ¿Por qué no lo hicieron hace 9 años, como dice Absurdo Patricio? Totalmente, absurdo me parece totalmente que ustedes quieran defender solo un sector. Nosotros estamos pensando en todo. En ningún momento hemos negado que este impuesto es recaudatorio. ¿Qué preferiría usted o Patricio? ¿Llegar a un impuesto a los combustibles, a los teléfonos, a la energía eléctrica, como se hacía en los anteriores gobiernos? Jamás se ha hecho un paquetazo. El paquetazo tributario, como ustedes lo denominan, es un paquetazo pensando en otro rubro. ¿Usted sabe cuánto cuesta mantener un enfermo de diabético anualmente? Entre 6.000 y 24.000 dólares, dependiendo de la enfermedad. ¿Usted sabe cuánto es el ingreso por de cigarrillos que el país recibe? 206 millones. Y 200 son invertidos en solventar enfermedades a causa del consumo de eso. Entonces, no creo que hay que dar discursos politiqueros o discursos en contra de un gobierno. Por supuesto, se está recaudando dinero, estamos en un escenario económico totalmente diferente al que vivíamos, pero hay que buscar los sectores menos vulnerables para aplicar. Estamos en un tiempo en donde todos tenemos que arrimar el hombro, y qué mejor si se está también dando un paliativo para un problema que está quejando y que está creando también un desembolso dentro del presupuesto general del Estado, Janet. Sí, pero yo quisiera plantear otra cosa para hilar con su respuesta, Patricio, y es primero que quienes hicieron el contrato con la Coca-Cola son ustedes. Yo solamente estoy preguntando cuál será la reacción de la Coca-Cola. Me imagino que la deben haber previsto. No es que estoy a favor de la Coca-Cola ni vengo a defender los intereses de la Coca-Cola. Ustedes son los que plantearon aquí una inversión que sonaba interesante, pero digamos que pueden pensar. Segundo, pensar en salud después de 10 años de gobierno no se les cree, eso es ridículo. Y tercero, y ahí voy con la pregunta para Patricio, ¿qué pasa con el contrabando? Dicen que le suben los impuestos a los cigarrillos y al licor, por ejemplo, para poder evitar que la gente se emborrache y que la gente le dé cáncer o se enferme con el tema del cigarrillo. Pero ¿qué está pasando con el contrabando, Patricio? Estamos inundados de contrabando. En estos 9 años se han cuatriplicado el precio de esos productos, cigarrillos, licores, etcétera, como suele decirle el presidente. El consumo no ha bajado. Eso quiere decir que están contrabandeando, por supuesto. Segundo, no se preocuparon de la salud de esos que consumen los productos contrabandeados. Nada más equivocado, Janet, de opinión pública. En época de crisis,
que se debe buscar inversión, generar empleo, poner más impuestos. Lidis se preguntaba, ¿qué impuestos prefieren? Ninguno, Lidis, ninguno, porque ya tenemos suficientes, porque se han hecho 11, 12 reformas tributarias, porque en este país se paga impuesto a todo, inclusive se paga el anticipo del impuesto a la renta, donde muchas empresas, medianas y pequeñas particularmente, están pagando impuestos aun cuando pierden, y lagarto que traga no vomita. La plata que se pagó por anticipo del impuesto a la renta ya se fue al Estado, ya se gastaron, y resulta que esa empresa a la cual dicen ustedes que quieren ayudarle con la baja del número de horas, no tiene forma de salir si no es con más trabajo. Están haciendo las cosas mal porque se gastaron toda la plata. Una conclusión simplemente, Lídice, ya tengo que terminar este debate. Así es, Janet. Hablar después de 10 años de salud me parece que no es lo adecuado. Hemos hablado cada uno de los años de salud. Salud y educación han sido las premisas de este gobierno de la Revolución Ciudadana. No en este tema, y lo seguiremos hablando. No en este en tema ningún momento. Siempre se ha hablado. Tenemos un semáforo, Janet. Tenemos un semáforo que no sirve, donde el ciudadano puede elegir entre qué consumir y no consumir. Son políticas que se han establecido, no son políticas aisladas. Entonces no podemos decir que estamos hablando de salud después de 10 años. La salud ha sido primordial en este gobierno y lo seguiremos haciendo en forma responsable. Hablar de contrabando, o sea que tendríamos que revisar la lógica. Esto es algo totalmente limitada, porque habría que revisar muchísimos otros productos que son gravados de impuestos, porque todo pudiera crear un contrabando. Hay que tener mejor control en el contrabando, y en esto las instituciones a cargo del caso lo tendrán que hacer. En el tema del impuesto a la renta, Patricio, es algo totalmente legal, es algo que se financia en el tema del pago del anticipo a la renta. El anticipo es una medida legítima que se aplica con la finalidad de asegurar una recaudación. Entonces no podemos venir aquí con discursos totalmente politiqueros. Pienso que hay que actuar con responsabilidad en un escenario, vuelvo a decir, totalmente diferente, en donde todos tenemos que aportar, no solo criticar, dar soluciones. Gracias. Me quedo con eso, Patricio y Lídice, muchísimas gracias. Sí, tengo que terminar. El anticipo del impuesto a la renta, Lídice, es porque el gobierno está chirio y necesita esa plata. ¿Por qué no esperan que se genere la utilidad para pagar impuesto a la renta? Segundo, y ojalá no digan que es prensa corrupta, el comercio.com, 7.2% cree que este nuevo impuesto es por salud. El 9.4% porque bajó el precio del petróleo. El 83.4% porque necesitan la plata. Lo que a mí me preocupa es que con este devenir de tantos impuestos, a la gente le están sacando la plata que mejor estaría en el bolsillo de la gente, generando fuentes de trabajo y empleo. Gracias a los dos. Me quedo simplemente con una cosa. Por favor, no dediquemos a esto discursos politiqueros. Por favor, apliquemos la realidad. La gente no es tonta. No se cree cualquier discurso. Gracias.